lo que sostiene Gabriel Ramón, este concepto de la heterogeneidad social intraurbana, ¿no? En la cual pues, pueden vivir en una misma cuadra, lo que son nobles, también lo que puede haber callejones adosados a estas viviendas también, va a evidenciar también una virtud imitativa de la plebe hacia conductas que se veían en el ocio aristocrático, ¿no? En el Perú colonial el concepto del machismo estaba bastante, la sociedad patriarcal estaba bastante enfatizado, ¿no? Por más que era una sociedad bastante religiosa, entre comillas, con muchas iglesias, el prestigio de un caballero en la época colonial era tener una esposa oficial y varias concubinas, ¿no? Que podían ser sus esclavas, podían ser población de la plebe también, ¿no? Entonces por eso es que precisamente existe una casa de niños expósitos, que ustedes la pueden ver, la iglesia aquí al frente de la casona de San Marcos, ¿no? Del Centro Cultural de San Marcos, porque precisamente muchos niños eran abandonados en las calles y eran devorados pues, por los perros callejeros, había mucha mortandad. Por eso es que se crea esa casa de niños expósitos, precisamente porque había mucha ilegitimidad, muchos niños que nacían no dentro de un matrimonio, sino dentro de estas relaciones ilícitas, ¿no? Entonces, yo en esta hipótesis también planteo que esta ilustración que se impregnó en la aristocracia por este contacto que hay entre esta virtud imitativa de la plebe y también en lo que es la heterogeneidad social interurbana, sí lo va a alcanzar en conductas y actitudes que ellos también van a reproducir, ¿no? La plebe no tiene acceso pues a lo que es la lectura, pero sí ya está evidenciado con otros trabajos que puede también percibir lo que se está discutiendo públicamente en espacios como los cafés, que les decía antes, que sí tienen participación plebeya, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es también el concepto de la plebe ilustrada, que es un concepto discutido, pero que desde aquí, desde San Marcos, sí se ha trabajado, por ejemplo, por Raúl Andaqué, que es este colega, y Walter Vega, con el artículo Los libros de Liberto, ¿no? Liberto que tenía una biblioteca, ¿no? La plebe ilustrada en Lima colonial, es un artículo del año 2006, y el otro artículo que es de César Mexicano, un colega que, bueno, tuvo un problema luego, pero él deja este artículo llamado Libros y Cultura en el Perú colonial. También habla de una librería que tiene que ver pues con los con los elementos plebeyos, ¿no? O sea, libros de segunda mano que son vendidos por ejemplo en los cajones de fierro viejo que estaban al costado en la calle Palacio, al costado del Palacio de Gobierno, ¿no? O en la misma Plaza de Armas. Entonces en ambos artículos se está reforzando este tema de que la plebe sí habría tenido acceso incluso a la lectura de estos textos ilustrados. La siguiente, por favor. Este es un mapa bastante conocido, la reproducción de lo que es la Lima amurallada, y acá lo que estamos poniendo es la distribución de los cafés, ¿no? No se nota muy bien ahí por el tamaño, pero hemos ahí puesto los números con respecto a los 15 cafés que existieron durante el siglo XVIII, ¿no? Durante el último cuarto del siglo XVIII se empiezan a inaugurar los cafés, que como les decía son espacios que por lo general se configuran como espacios ilustrados para la élite, donde se van a discutir estas ideas nuevas, donde el acceso para la plebe es restringido. Pero yo he encontrado muchos expedientes que colegas antes no habían considerado, bueno, porque, en todo caso también porque el Archivo de la Nación en el año 2006 se reorganizó en sus fondos y estos documentos salieron a la luz, entonces yo tuve la suerte también de poderlos trabajar, digamos, de manera por vez primera. Entonces en esos expedientes, por ejemplo, se habla de riñas en los cafés, se habla no solamente de que se vende esta bebida, sino también alcohol, ¿no? Se habla de juegos en los cafés, se habla de prostitución, como les decía, en los cafés, y no solamente son espacios, en un inicio comienzan como espacios ilustrados, ¿no? Pero poco a poco van degenerando y van haciéndose mucho más populares, y no hay ya cafés solamente en el centro, sino como lo pueden ver también existen cafés en lo que es la zona del Rímac, existen cafés en lo que es ya también Cocharca, por ejemplo, o en San Bartolomé, que es alejado de la Plaza de Armas. Entonces esos cafés son también mucho más populares y por lo tanto allí también van a haber estos elementos como lo que es la prostitución. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la descripción de los cafés que existieron en la época, ¿no? La siguiente, por favor, esto ya lo vimos. Las mujeres en los cafés, lo que les decía. Aquí en el Perú lo que se dice es que las mujeres no estaban permitidas ingresar a los cafés. Ese es el concepto generalizado por parte de todos los que han tratado lo que es el tema de la ilustración. Pero estos documentos que yo estoy citando acá, sí hablan específicamente de esa presencia
¿no? Y no solamente una presencia, pues, incluso Terray Landa habla también de eso, ¿no? Cuando habla de las limeñas que se aprovechan de las personas que los invitan para sangrarlos, como se dice coloquialmente, ¿no? Y llevan a toda su familia, por ejemplo, para ir a tomar no solamente café, sino todo lo que vendían ahí como los dulces. Pero lo que está haciendo Terray Landa en Lima por dentro y por fuera es manifestarse satíricamente ante una actitud cotidiana que se veía en el siglo XVIII y que en Europa también era bastante habitual que las mujeres estén presentes en los cafés, como lo puede ver ese gráfico que está ahí al costado, que es un café alemán, ¿no? Esto lo ha estudiado Dorinda Outram, ¿no? Para el caso alemán. Entonces, aquí en el Perú estamos hablando de que, por ejemplo, este primer expediente en 1780 está hablando de Tomás Espinosa de los Monteros contra Bernardo Marcoís y Juan Santos Fidriani, que son dos españoles pobres, porque había españoles pobres también en lo que es la plebe, ¿no? Que van a prostituir a la hija de Tomás Espinosa, ¿no? Una señorita de 15 años, y la van a llevar a los cafés para que ella pueda tratar, pues, con personas, digamos, de una mejor posición económica, y hay un comercio sexual allí, ¿no? Entonces, al final ella va a poder recuperar a su hija, pero es un expediente que nos grafica precisamente esta circunstancia que no es tan conocida dentro de espacios que supuestamente eran ilustrados solamente, ¿no? Luego tenemos el caso de Isabel de Moncloa contra Josefa Huerta, esta última Josefa Huerta, que es llamada la Colchón de Pasajeros, ¿no? En el año 1787, ambas se van a agredir en la calle producto de una disputa que tienen con respecto a un cliente, ¿no? Y sus clientes no son, pues, personas populares, son personas que en el juicio van a evidenciar que tienen también influencia política, y ambas van a los epítetos que se lanzan ambas van a hablar de que son mulatas, pardas, etc., pero ellas asimismo se definen como mujeres blancas, ¿no? Mujeres blancas, y como tal tienen también, pues, una cercanía a estos sectores mediano-altos de la sociedad colonial, ¿no? Y el último caso que vemos ahí es, bueno, en este segundo caso también hay presencia en cafés, ¿no? En cafés de la época, por eso lo he puesto. Y el tercer caso, perdón, de 1812, que es el de un sereno que va a evitar, pues, precisamente una riña en la cual hay dos personajes que estaban intentando violar a una señorita dentro de uno de los compartimientos que estaban adosados al café de Francisquín, ¿no? Entonces, todos estos autos, como les digo, estos documentos grafican esa realidad de la que les estaba hablando antes, de las mujeres en los cafés y el espacio, ese mito de que eran espacios ilustrados donde solamente se debatían ideas. Esa labor siempre va a existir, pero también existe lo que es la presencia popular, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es el desarrollo de lo que es el auto de Bernardo Marconís, que les decía hace un momento, estos proxenetas que van a ser españoles pobres, que van a ser acogidos por el esposo de Tomás Espinosa en su casa, y ellos van a aprovechar esa confianza para prostituir, pues, a su hija, se la van a llevar a diversos cafés en los cuales ella y ellos van a disfrutar de las ganancias, ¿no? Entonces causa mucha indignación en ella, van a finalmente a entablarse un juicio bastante extenso en el cual ella se va a dar cuenta de que estos personajes no solamente habían hecho eso con su hija, sino con otras personas más, ¿no? Entonces, la sociedad colonial, está bien puesto el título, ¿no? De si fue una Arcadia colonial. Ese es un concepto que discutíamos mucho también con el profesor Mati Corena, que lo recurro mucho también cuando vengo a San Marcos, y también con el profesor Efraín Treyes, ¿no? Que es buen amigo también, que falleció el año pasado. Y precisamente con respecto al profesor Efraín Treyes, él tenía un programa llamado El Perú y sus raíces en RPP. Entonces, siempre nos llevamos muy bien con él, lamentablemente pues ya no está tampoco. Y él me invitó justamente una fecha similar a esta, al Día de Lima, para hablar de estas características, y le alcancé uno de tus autos de prostitución, y él hizo un pequeño sketch, ¿no? En su programa de radio. Y ese sketch le pusimos imágenes y lo colgamos en YouTube, lo he traído también para que ustedes puedan enterarse de ese otro documento. Por favor, lo puedes poner. Es una redada colonial, ¿no? Que se va a ejecutar por el alcalde de Lima, el hermano del conde San Isidro, que era el alcalde de Lima en ese entonces. Y va a capturar a 3 prostitutas limeñas. Entonces, vamos a escuchar y ver el video, y luego conversamos un poco más sobre coloniales, limpiar las calles del pecado.
tiempo después de los sucesos, el alcalde Joaquín de Abarca habría de recordar sus jornadas al frente del municipio. Apenas fui elegido alcalde ordinario de Lima, me propuse desempeñar este empleo con todo el celo. ¿Incluyendo las rondas nocturnas, don Joaquín? Desde el comienzo. Era 1783 y una Lima dicharachera y pecaminosa hacía de la noche el reino del desenfreno. Al oído del alcalde llegó una denuncia extraña. Se lo aseguro, don Joaquín. ¿No exageras? ¿Qué va a ser? Es muy frecuente en esta ciudad una especie de prostitución conocida como chimbote. Antes de encabezar la ronda nocturna, el alcalde Joaquín de Abarca intentó asegurarse. Dígame, ¿en qué consiste tal chimbote? Redúcese a una congregación de hombres y mujeres que indistintamente se entrelazan en obscenidades. Así fueron sorprendidas en pleno intercambio sexual 3 mujeres, Cayetana Martínez, Francisca Salazar, Bartola Gacitúa y 2 clientes varones. Las sorprendí y en 2 ocasiones púselas en la cárcel y les di libertad tras amonestarlas. ¿Y qué pasó a la tercera, don Joaquín? Procedí a castigar con azotes a las 3 mujeres. ¡Eso! Ahí empezaron los problemas para el celoso alcalde don Joaquín de Abarca. ¿Y qué pasó, don Joaquín? Salieron al frente defensores y sospechados y se me abrió un juicio por excesos en el ejercicio del empleo. ¿Pero hablando del litigio? ¡Qué ocurrencia! Las meretrices de Chingote tenían más vara que el alcalde. No las he visto. Hasta el virrey Jauregui, que lo había alentado, dejó sin piso a don Joaquín y el celoso alcalde de las Herreradas renunció. Entonces la cuchipanda volvió a reinar noche tras noche. Bueno, la voz que escucharon es del profesor Reyes, ¿no? En la narración. Y bueno, estamos hablando acá de este alcalde, pues Joaquín Abarca, hermano de Isidro Abarca, el conde San Isidro, como les decía hace un momento, que va a ser muy celoso en el cargo y va a ir por las noches rondando él personalmente, que era una de sus atribuciones, pero que otros alcaldes no hacían, ¿no? Entonces él va a descubrir esta configuración que popularmente se conocía como el chimbote. Entonces cuando yo encontré eso, la verdad que no tenía ninguna explicación. El profesor Mati Corena, me acuerdo que le consulté y él me pidió que haga la consulta precisamente con Marta Hildebrand, que era su amiga personal. Entonces, lo que pudimos deducir es que tiene que ver con el tema de ser una orgía entre 5 personas, ¿no? Porque estamos hablando de 3 meretrices y 2 varones, ¿no? El chimbote. Entonces, es un vocablo que ya se perdió también en el tiempo. Entonces, este alcalde va a arrestar a estas mujeres en 2 oportunidades por las calles de Lima y en la tercera lo que va a hacer es encarcelarlas y desnudarlas y azotarlas. Entonces, esa humillación que va a tener él con estas mujeres va a hacer que ellas se quejen ante sus clientes, pero son clientes que tienen alto rango y por lo tanto este alcalde va a ser destituido, como dice pues bien el audio que ustedes han escuchado, ¿no? Entonces, la prostitución, como les decía, no solamente atañe en la época colonial a elementos de la clase baja, los plebeyos o plebeyas, ¿no? También están ahí metidos toda la sociedad colonial en realidad, ¿no? Ricardo Palma tiene en Análisis de la Inquisición de Lima, como también pues las meretrices, como tenemos la siguiente por favor, Madame de Castro, ¿no? Madame de Castro, que justamente Ricardo Palma va a hablar de ella, esta española que en 1736 tiene pues también, es una cortesana, como va a decir él, o una aristócrata en Lima, pero que vende sus favores a alto precio, ¿no? A varios personajes, incluso a los virreyes, ¿no? Conocida como la Bella Española, la Inquisición la va a quemar en la hoguera, ¿no? Esa es una característica bastante singular en lo que son los autos de la Inquisición. Vamos a encontrar también persecución a prostitutas, pero no con el tema precisamente de su oficio, sino se les trata de asociar con brujas, ¿no? O se les trata de asociar también, como en el caso de Madame de Castro, de judaizantes, de otra religión, ¿no?
Bien, para terminar rápidamente, este tema de Isabel Mongló y José Faguardo también lo vimos en la relación de los autos que dijimos antes. Ellas declaradas como mujeres blancas, por lo tanto que tenían honor en su origen, según lo que se evidencia en su descripción, ¿no? Pero su clientela las va a nombrar precisamente de diversas maneras. La siguiente, por favor. Este es otro caso importante, el de la San Diego. La San Diego es una, eso sí es población popular, ¿no? Ella está, acá he puesto 2 autos, pero hay más. Ella se llama Vicenta Corbalán, y tiene 2 hijas también, que viven en los alrededores de lo que es la iglesia de Santo Domingo actualmente, o la iglesia de la calle Santa Rosa de los Dominicos, ¿no? Entonces, ellas van a ser producto también de redadas que se van a hacer en su casa, en la cual se van a encontrar diferentes personas que se quedan a dormir incluso allí, que son... He encontrado, por ejemplo, un italiano pobre, he encontrado un soldado también del ejército español, mulatos, zambos, todos ahí mezclados en lo que es esta casa de prostitución que regentaba la San Diego, ¿no? Y también se habla ahí de lo que es el juego. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen de la calle. La siguiente, por favor. Esta es una boleta de venta de una esclava llamada María Teresa, y la cual se está pidiendo la reditoria o la devolución del dinero por parte de María Mercedes Sotomayor por haberla encontrado enferma, ¿no? Y enferma obviamente de sífilis, que es un elemento también bastante presente en la sociedad colonial debido a la promiscuidad. Entonces, ella se le va a acusar de ladrona, cimarrona, chuchumeca, ¿no? Y bien enferma. Chuchumeca, pues, es el término que se utilizaba también para describir a las meretrices. Entonces, en esta boleta de venta ella va a evidenciar precisamente que esta esclava tendría pues esa actividad para también, es conocido, por ejemplo, los estudios de Maribela Rosea lo van a graficar bien, como ciertos amos daban esta libertad para que sus esclavos puedan obtener dinero en diversos oficios. Y algunas de estas mujeres que habían sido seducidas, mujeres esclavas, van a terminar también prostituyéndose, como bien se puede, y enfermándose, ¿no? Como bien puede evidenciarse en esta boleta de la siguiente, por favor. Esta es una acuarela de Pancho Fierro del siglo XIX que precisamente habla de la chuchumeca de Navaja, ¿no? La chuchumeca de Navaja, que es precisamente esta meretriz, y siempre asociada también al tema delictivo de las clases populares. La siguiente, por favor. Una pelea callejera, precisamente donde están estas mujeres portando navajas, también del siglo XIX de Pancho Fierro, ¿no? La siguiente. Antes de entrar a las conclusiones, solamente manifestarles que existió también prostitución masculina. Eso está evidenciado en el Mercurio peruano, ¿no? Hay denuncias con respecto a este tema y estarían ya prácticamente ubicadas en lo que es actualmente la avenida Grau, ¿no? Lo que era el contorno prácticamente saliendo de Lima, ya. Entonces, existe también obviamente homosexualidad, se va a hablar de eso en un momento. Y el contexto de la prostitución es bastante álgido y es algo que se ha querido también ocultar o no se ha querido tratar en la historiografía peruana. Entonces, es una situación bastante importante, pero sobre la cual el Estado virreinal español no tuvo ninguna política certera. Lo que hemos visto el video del alcalde Abarca, Joaquín de Abarca, lo que se buscaba era el castigo, básicamente, ¿no? Y en el siglo, a fines del siglo XVIII, bueno, entrando ya al siglo XIX, va a formarse una sociedad de beneficencia por algunos ilustrados y también aristócratas como el Marqués de Zambela, que van a pedir que se formen talleres para que las mujeres pobres puedan trabajar, porque esas mujeres, en base a su pobreza, podían caer también en la garra de la prostitución, como se decía allí. Pero ese proyecto ilustrado no va a tener éxito, ¿no? Porque al Estado virreinal no le convenía que aquí nunca se fomentó la producción manufacturera en América, salvo los obrajes. Entonces, eso era una competencia para los productos que venían desde Europa. Por lo tanto, ese proyecto no va a tener éxito, ¿no? Bueno, acá tenemos siglo XVIII, sigue siendo esta idea de que la difusión de la ilustración no está en la cultura popular de los plebeyos. La plebe ha sido definida por diversos autores, y lo que yo sostengo es que la ilustración sí los va a alcanzar, ¿no? Porque sí comparten estos espacios populares, estos espacios ilustrados con otros tipos de otros sectores sociales,
ya en los cafés, ya en lugares también o reuniones que podían hacer las prostitutas, por ejemplo, con sus clientes de mayor rango, ¿no? La siguiente, por favor. Y con esa terminamos. La siguiente. No, anterior. La prostitución afectó de similar forma a diversos estratos de la sociedad. También su presencia fue comprobada en los espacios públicos como plazas y cafés, así como en lugares más populares como las chinganas, ¿no? No hubo una política virreinal que buscara la rehabilitación de estas mujeres, y las recomendaciones de los ilustrados del Mercurio peruano para fomentar el trabajo en ellas fueron descartadas, ¿no? La política borbónica busca reglamentar y controlar a la sociedad, llevándola hacia ámbitos modernos para el provecho del bien común y el Estado. El trabajo era visto como una virtud y las diversiones populares como signo de barbarie, pero sin embargo las autoridades locales no fomentaron ese trabajo entre las clases más pobres, porque las prioridades de la corona eran otras, como les dije antes, ¿no? Entonces, como les decía, estos son algunos aspectos nada más del estudio. Precisamente ese libro que en el 2010 coeditamos con el profesor Miguel Mati Corena, también un recordado profesor sanmarquino, que se llama Historia de Lima, tiene ese artículo sobre la prostitución en la época borbónica. Luego lo he escrito también para una compilación en Alemania, es un artículo en inglés. Y bueno, yo espero publicar también pronto lo que es la tesis que está ahí pues esperando a ser realizada también, ¿no? Y como les decía al comienzo, les agradezco pues por su audiencia, y yo me tengo que retirar, lamentablemente. Le pido disculpas también a la mesa, porque me hubiera gustado mucho quedarme pues de largo a escuchar sus muy interesantes ponencias, pero tengo que regresar a la casa para soltar. Y más bien, si hubiera alguna pregunta, aprovechamos ahorita y la respondemos, porque después no voy a tener tiempo. Gracias. Sí, si alguien desea hacer una pregunta, por favor, respecto al tema que se acaba de tocar, el Magister Richard. Vamos a continuar. ¿Sí? Muchas gracias. En el caso de las órdenes religiosas, hasta la misma Catedral de Lima, también los arzobispos, ¿cómo reaccionaron ante este tipo de fenómeno social, la prostitución que se daba en la ciudad de Lima en aquella época? Hay un aspecto con respecto a las iglesias, que las iglesias, lo hablamos en el caso de la catedral, por ejemplo, las plazas que están enfrente de ellas, como en San Francisco, por ejemplo, o en diversas otras iglesias en Lima, eran mercados también, ¿no? En la época colonial. Y en la noche eran lugares bastante inhóspitos. Incluso la iglesia que está acá al frente de la Huérfanos, he encontrado expedientes en los cuales se va a denunciar que, aprovechando precisamente el espectro nocturno, se va a ejercer prostitución en ese espacio, prostitución popular. Ante ello, el arzobispo de Lima va a pedir que estos espacios se cerren, todo lo que son los exteriores de las iglesias, pero tampoco se va a cumplir, muy pocas las van a hacer. Más allá de eso, no he encontrado ninguna reacción por parte. Bueno, es algo apoyar al Estado virreinal en la represión, ¿no? En eso sí va a estar presente. ¿Sí? Continuando con la conferencia, presentamos a la Magíster Rosaura Andazábal Callao, historiadora, egresada de la Maestría de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada y bachiller en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Desde 1985 a la fecha, trabaja como investigadora permanente en el hoy Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con participación activa en varios proyectos, sus investigaciones se han orientado a la historia socioeconómica del Perú y Latinoamérica entre los siglos XVI y XVIII, el arte peruano y en torno a la educación intercultural y bilingüe del ande peruano. Desde julio del 2018 es coordinadora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina, donde además es consultora del Grupo de Investigación Historia y Económica Social, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado varios libros y artículos tanto en este instituto como en otras instituciones nacionales e internacionales.
Desde 1990 a la fecha, coordina el área andina del proyecto Cuentos Pintados del Perú, que dirige el Dr. Pablo Macedo. Ha tenido a cargo la curaduría de numerosas exposiciones de arte popular andino, de arte contemporáneo y de instituciones civiles, militares y eclesiásticas. Viene siendo convocada desde el año 2013 como jurado calificador y miembro consultivo de los premios nacionales Tantahuahuas, el Museo Nacional de Cultura Peruana, Ministerio de Cultura, Juegos Florales Escolares Nacionales, Área de Artesanía y Cuentos, Ministerio de Educación, y en el Premio Nacional de Amautas de la Artesanía Peruana en el CETUR. Es miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica de ICOMOS Perú y del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y la magíster nos desarrollará el tema Criminalidad en la Lima del siglo XVIII. Adelante, por favor. Buenas noches con todo. Agradezco la presencia masiva a pesar de que hay conferencias importantes y paralelas, presentaciones del libro, y interesada también en la mesa con las diferentes exposiciones que vamos a tener en torno a Lima en el siglo XVIII, en este evento que organiza el área de turismo del Centro Cultural de San Marcos. Yo esta tarde voy a compartir con ustedes un aspecto de la criminalidad que en el 2010 más o menos publicamos en el Seminario de Historia Rural Andina, pero en torno a la criminalidad en todo el territorio peruano, a grosso modo, ¿no? Tocando diferentes aspectos punitivos que el Fondo del Archivo General de la Nación, Real Audiencia de Causas Criminales, nos daba, ¿no? Este proyecto, que lo comenzó a concebir el historiador Pablo Macera dentro del Seminario de Historia Rural Andina a inicios de la década del 90, era un proyecto bien ambicioso y que se ha quedado en una suerte de fichaje general de todos los aspectos delictivos a nivel nacional, que ahora a continuación les voy a mostrar, como para interesar a diferentes investigadores a seguir investigando cada una de estas causales, ¿no? Porque lo que yo voy a compartir hoy día solamente es la causal de homicidio en el siglo XVIII, ¿no? Y que los amigos de turismo me han pedido hoy que haga solamente referido al tema de Lima, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno. Para ordenarnos jerárquicamente en todo lo que corresponde a estas causas civiles y criminales, que también son fuentes que acaba de señalar el magíster Richard Chugue, nos sirve para hablar y tocar diferentes aspectos de la vida cotidiana de Lima, en un contexto histórico fuerte que es de tránsito, ¿no?, hacia la gesta independentista, que como últimas investigaciones nos vienen actualizando y señalando que no solamente se da previo al contexto del siglo XIX, sino desde principios de 1700, y precisamente estos juicios criminales nos van a permitir discernir y ubicar a esos actores sociales desde diferentes aristas y cómo están trabajando, ¿no?, si se quiere, por sectores, y están organizándose frente a este tránsito, frente a esta actitud represiva y hostil que se vive en los diferentes sectores del circuito económico nacional. Dentro de este orden jerárquico español, la audiencia detectó un poder político que fue consolidándose en toda la América española, como sabemos, a ese papel inicial de administración de justicia que atendía tanto las causas civiles como las causas criminales, principalmente en Lima y después en el Cusco. Posteriormente se vio involucrado también con un trato directo de asesoría con el rey, ¿no?
Posteriormente, también ese prestigio de sus principales autoridades, oidores, el presidente, los jueces, etc., va a servir también como nexo para revisar y organizar y asesorar a los virreyes que en la mayoría de los casos han ocupado esas presidencias en las reales audiencias. Siguiente, por favor. Las reales audiencias en América, para tener un contexto general, comienzan a fundarse en Santo Domingo, primero en 1511, luego tiene un periodo breve, ya se restituye hacia 1526 en el mismo Santo Domingo, luego viene México, Panamá, Guatemala, y Lima está a la par de la formación de la consolidación de la fundación del virreinato peruano, ¿no? Y precisamente se funda el 20 de noviembre de 1542, pero empieza a funcionar de manera oficial en 1543. Posteriormente le siguen la de Guadalajara, Santa Fe de Bogotá, Charcas en el Alto Perú, Quito, Concepción en Chile, Santiago de Chile también posteriormente en 1605, Buenos Aires, Caracas y Cusco en 1787. La Real Audiencia estaba conformada por el presidente, que es el virrey o gobernador, los oidores, que eran los jueces, los alcaldes del crimen, los fiscales, ¿no? Debajo de ellos también hacían parte de estos procesos judiciales los oficiales subalternos que vendrían a componerse entre los alguaciles mayores, relatores, escribanos de cámaras y porteros. Siguiente, por favor. Ese es el virreinato peruano, que teníamos dos sedes, la de Lima, que es la última, ¿no? Que empieza a fundarse para tener en la mente cómo estamos funcionando dentro del virreinato peruano con las audiencias, ¿no? Y cómo estos litigios llegan en su mayoría a la audiencia de Lima y posteriormente ya se va a descentralizar, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un cuadro de las estadísticas criminales que trabajamos en esa época. Este es un todo general que no solamente lo muestro aquí, pero el que consolidó todo este fichaje, que fueron varios investigadores que trabajaron en el Seminario Historia Rural Andina, Macera, invitó a varios investigadores, entre los cuales se encontraban Roger Alderete Cayupe, Hilda Mendieta, Luz Peralta, la que habla, y una serie de personas que nos ayudaron a fichar alrededor de 1.166 expedientes para todo el territorio peruano, que aún se conserva en el Seminario de Historia Rural Andina. Cada uno de los delitos que voy mostrando allí por rubros está para trabajarse. Nótese que los principales casos donde se concentran una mayor cantidad de litigios es para la descripción contra la moral, contra el patrimonio y contra la persona. En el caso de contra la moral, el que se ve que tiene mayor cantidad de números de expedientes de juicios criminales son contra el honor, uno de los cuales es lo que acaba de señalar el magíster Richard Chugue, donde estaría inmiscuida la prostitución. En el caso de contra el patrimonio tenemos 331 casos y contra la persona vemos que la mayor densidad se ubica para las causales de homicidios y agresión física. De todo este grupo de delitos debidamente estratificados, contabilizados, y para hacer esa muestra solamente nosotros nos vamos a abocar hoy en día sobre homicidios. Nótese que para el siglo XVIII, ¿no? Si bien tenemos un número de 1.166 expedientes, parecería que es un porcentaje superior al siglo XIX, pero si consideramos que solamente allí hemos llegado para la etapa de 1800 hasta la época de la independencia, 1821, parecería que es más abultado para el siglo XVIII, pero no.
¿no? Porque ahí solamente estamos trabajando un lapso de 21 años y el porcentaje excede el 30% para todo el siglo XVIII, ¿no? Y los casos se mantienen, ¿no? En todos los casos, en algunos casos suben, hay fluctuaciones, etc., ¿no? A partir de estos cuadros generales, ¿no? Nosotros pudimos visualizar a grosso modo las fluctuaciones de estos diferentes aspectos punitivos que ocurrieron en distintas jurisdicciones territoriales del virreinato previolano y principios de la República. Con estos documentos también hemos podido mapear las cárceles reales y aquellas que fungían de cárceles. Estamos hablando de los obrajes para las zonas rurales, las panaderías para las ciudades, y también tenemos los casos de las haciendas, ¿no? Para los valles intermedios, y muy cerca de Lima, nomás en los valles de Lurigancho, de Maranga, etc. Vamos a encontrar que fungían de cárceles no oficiales al no existir las que deberían de designarse por la corona española, ¿no? Asimismo, podemos discernir los tipos de castigos físicos a través de las sentencias que se aplicaban a los homicidas. Toda la vida social aparece articulada de por sí. El individuo es percibido en su medio de trabajo, en sus relaciones sociales de costumbres, los lazos de parentejo se observan, las actividades comerciales y productivas también. Estas tendencias estadísticas para el